gracias a los que están ahora aquí en Prime y también a los que nos están viendo a través de streaming a nivel nacional. Me presento, mi nombre es Jennifer Pineda, soy gerente del sector software y servicios TI de Colombia Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y está conmigo Eduardo Rivera. Buenas tardes a todos, yo soy Eduardo Rivera, soy coordinador de Industria Digital del Ministerio TI. Y es un gusto para nosotros poder estar aquí con ustedes y contarles de estas convocatorias para que por favor las aprovechen y a medida que vayamos como tratando el tema de esta línea, pues que tomen nota de todos los temas que puedan después preguntar. Para los que no estuvieron esta mañana, igual tengan en cuenta que esta es la tercera sesión que desarrollamos en el día. En la mañana tuvimos una sesión de la convocatoria Sofistica para sectores, luego de las convocatorias de Sofistica para comercio electrónico y ahora vamos a hablar de Sofistica para empresas. Entonces, Eduardo, nos gustaría que primero nos contaras un poco sobre el convenio del Ministerio TIC y Colombia Productiva. Bueno, este convenio es muy particular, es una iniciativa muy importante del gobierno nacional porque fue un espacio en el que se articularon dos entidades aliadas del gobierno nacional, que es el Ministerio TIC y Colombia Productiva, con el propósito de construir diferentes líneas que nos permitieran generar competitividad y fortalecer el ecosistema digital, pero a través de este fortalecimiento generar procesos de transformación digital e impactar a los demás sectores del país. Entonces esta convocatoria, como ustedes saben, tiene 5 líneas, como les contaba Jennifer, 2 que están orientadas, una que pues, la de nosotros que es la de orientada a empresas, 2 orientadas a comercio electrónico, 3 orientadas a comercio electrónico y la última que es la de que es para sectores. Este convenio tiene como gran bolsa de recursos 18.000 millones de pesos para financiar iniciativas de fortalecimiento e incremento de la competitividad de la industria y esperamos impactar 220 empresas al menos. Así es, entonces con este convenio, como lo dice Eduardo, vamos a impactar al menos 220 empresas y es importante, durante el proyecto, durante el programa Sofistica, vamos a hablar de 3 conceptos muy importantes para que lo tengan en cuenta: tecnologías maduras, tecnologías avanzadas y comercio electrónico. Dentro de tecnologías maduras nos referimos a las soluciones tecnológicas que ya están consolidadas en el mercado, esas soluciones que permiten la gestión de procesos, la gestión documental, administrativa, comercial, entre otras, ya sea que se desarrolle en la nube o a través de dispositivos móviles. Luego hablamos de tecnologías avanzadas. Nos referimos a soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial, Internet de las cosas, realidad virtual, realidad aumentada, blockchain, entre otros. Y es muy importante que, si bien las tecnologías avanzadas por concepto existen más de 21 tecnologías, en esta convocatoria estamos priorizando las que Jennifer les acabó de mencionar porque son las que están alineadas con la política del gobierno nacional, que han sido priorizadas por el gobierno nacional, porque es donde hemos encontrado como industria que tenemos mayor oportunidad de crecimiento y competitividad como país. Así es. Y por último, comercio electrónico, que son las otras convocatorias que ya presentamos esta mañana. Entonces, como les decía Eduardo, Sofistica funciona a través de estas 5 convocatorias, 4 de cofinanciación, 1 de asistencia técnica. Es importante que tengan en cuenta que todas las convocatorias funcionan a través de un modelo de ventanilla abierta. Eso significa que serán evaluadas estrictamente por orden de llegada, hora, minutos, segundos. Y una vez vayan cumpliendo los requisitos mínimos, que son los criterios habilitantes, en lo que nosotros llamamos la etapa de elegibilidad, pasarán a etapa de viabilidad, que es donde se evalúan los requisitos ya técnicos, que es lo que está definido en los términos de referencia, y si quedan seleccionados, ya una vez se vaya cumpliendo la bolsa de los recursos por cada una de las convocatorias, se ocuparán los cupos. Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso porque toda la selección se va a hacer por orden de llegada. Segundo,
Parte de lo que hemos concebido como convenio es que, digamos, como programa conjunto entre el Ministerio TIC y Colombia Productiva, es que nuestro objetivo no es entregar recursos de financiación. Nuestro objetivo es apalancar a las empresas, impulsar a las empresas, generar las condiciones habilitantes. ¿Eso qué significa? Que en el marco del proyecto tenemos un equipo que va a estar acompañando a los proyectos que sean seleccionados. Es decir, lo que buscamos es que si bien va a haber una interventoría, que es quien nos permite validar que se cumpla el desarrollo del proyecto respecto a la propuesta seleccionada, y que se cumpla con los criterios y condiciones que están definidos en los términos de referencia. Sabemos que muchas veces los proyectos en su desarrollo necesitan un empujón, necesitan soluciones de temas puntuales, necesitan articulación con algunos actores fundamentales. Tengan en cuenta que siempre va a existir un respaldo de un equipo, tanto MINTIC como Colombia Productiva. Va a haber una persona que va a ser el canal de comunicación con ustedes. Específicamente para esta convocatoria va a ser Sergio Ediguacito, que está allí atrás para que lo identifiquen, es el líder técnico de esta línea. Entonces él es el que va a estar acompañando tanto en esta etapa de la convocatoria como luego quienes sean seleccionados. Bueno, iniciamos en materia, ¿me parece? Bueno, entonces la convocatoria Sofistica para Empresas está buscando duplas de empresas, algo que es muy importante, y con eso queremos aclarar que no se pueden ni presentar empresas de software solas para resolver problemas de ustedes, ni empresas de la demanda sola, porque no tenemos con quién hacer el match para decirle, esta es tu necesidad, entonces no buscamos la empresa, no. O sea, ya está allá, y el objetivo es que se presente la empresa de la demanda con la empresa de TI, efectivamente buscando resolver una necesidad que genere valor, que genere impacto y que estén implementando tecnologías avanzadas. En temas de números, estamos esperando mínimo 10 proyectos, entre 10 y 20. ¿De qué depende eso? Ustedes ahorita con Jennifer entraremos como en los números de cuánto es la bolsa total de la convocatoria, cuál es el tope por proyecto. Entonces nosotros esperamos mínimo 10 proyectos. Queremos con esta convocatoria sumar a iniciativas, como yo lo veo, no que ustedes hayan visto como una oportunidad para bajar recursos del gobierno, sino que de verdad esto es una iniciativa para algo que ustedes querían hacer sí o sí, que ustedes veían que efectivamente iba a incrementar la competitividad de sus clientes o de su negocio, de su mercado, y que con este recurso del gobierno nacional ustedes van a poder hacerlo realidad más rápido y de manera más eficiente. Es muy importante lo que acaba de decir Eduardo. Muchas veces no, nos han dicho en algunas ocasiones como, pero tienen que presentarse las dos empresas, la de TI y la de cliente. Sí. ¿Por qué? Porque finalmente lo que queremos es fortalecer el ecosistema digital. Hay que tener en cuenta que las soluciones que se desarrollen deben responder a necesidades reales. Que si bien con esta convocatoria buscamos fortalecer la empresa TI que desarrolle una solución que luego la pueda comercializar, que se fortalezca, también estamos buscando que se evidencie esa mejora en las empresas cliente, que sean quienes adopten la tecnología y que puedan evidenciar a partir del desarrollo del proyecto un impacto en sus indicadores, ya sean financieros, comerciales, operacionales, logísticos, entre otros. Entonces, para poder fortalecer ese ecosistema digital, debemos fortalecer tanto quienes desarrollan las soluciones como quienes las implementan. Y es muy importante que tengan en cuenta que todos los proyectos tienen contempladas fases, etapas y entregables, tanto en cuanto al desarrollo e implementación de la solución tecnológica, como a nivel de la mejora y optimización de los procesos de la empresa cliente, que asegure que haya realmente un impacto positivo. ¿Por qué? Muchas veces creemos o se concibe la transformación digital como comprar tecnología, montar tecnología y funcionó. Eso no es una clave de éxito. Un indicador de éxito no es montar tecnología. Un indicador de éxito es para qué está desarrollada la solución y cómo eso impacta realmente en la productividad y competitividad de las empresas que lo adoptan. Y luego, por supuesto, parte de lo que hemos encontrado a través de análisis que hemos realizado es que las empresas de la industria TI o de la industria de software que más crecen y más exportan son las empresas que dentro de su oferta tienen producto propio o servicios especializados.
Por ello es que también buscamos que estas soluciones que se desarrollen tengan un foco en crear un producto propio y un producto especializado, ¿vale? Hablando de cofinanciación. De cofinanciación vamos a cofinanciar el 70% de los proyectos. 70% donde el 30% de contrapartida debe corresponder al menos el 50% de esta contrapartida debe ser en efectivo. La cofinanciación que vamos a entregar está entre 234 millones y 468 millones. Eso corresponde al 70% de cofinanciación. La otra parte ustedes la aportarán en el proyecto. ¿Quién aporta la contrapartida? La contrapartida la puede aportar la TI, la puede aportar la cliente o la pueden aportar ambas. Esa es una negociación que nosotros hemos permitido que ustedes hagan porque no queremos cerrar las condiciones. Sabemos que el mundo, pues finalmente los negocios son diversos y ustedes tendrán que definirlo con la dupla que se presente, con la alianza que se presente, ¿vale? Que es muy importante. Acá hay dos condiciones particulares que deben tener en cuenta. Lo primero es que a partir del desarrollo del presente proyecto, la empresa TI debe incrementar al menos el 10% de sus empleados. ¿Eso qué significa? Durante el tiempo de ejecución del proyecto. ¿Eso qué significa? Si es una empresa de TI que tiene 20 empleados, con el desarrollo del proyecto debe contratar al menos 2. Con el desarrollo del proyecto debe contratar al menos 2. ¿Vale? Otra condición muy importante, propiedad intelectual. En esta convocatoria específicamente se solicita, o bueno, es un requerimiento que la empresa de TI mantenga al menos el 60% de la propiedad intelectual de la solución que se desarrolle. El 40% ustedes tienen la posibilidad de negociarlo entre la empresa TI y las empresas clientes, ¿vale? ¿De qué dependerá? De la contrapartida, del interés, del aporte, de la disponibilidad. Estamos permitiendo que ustedes lo definan, igual si no lo tienen que dejar documentado dentro de los anexos que hacen parte de los requerimientos para que ustedes se presenten a la convocatoria. En todo caso, que tengan presente que una vez sean seleccionados, vamos a poner a disposición de los proyectos unas horas de asesoría de una empresa consultora para que les genere recomendaciones sobre cómo pueden instrumentar la propiedad intelectual de esas soluciones. Porque una cosa es decir, vamos a hacer TAM 40, pero ¿eso qué significa? ¿Lo vamos a hacer vía licenciamiento? ¿O cómo lo vamos a hacer? ¿Qué debemos tener en cuenta? Entonces, eso lo ponemos nosotros a todos los proyectos y es unas horas de asesoría. Bueno, ahora, ¿qué les parece si hablamos de cómo aplicar la convocatoria? O sea, lo más importante es que entren a la página de Colombia Productiva o a las redes sociales tanto de Colombia Productiva del Ministerio, que los van a dirigir a la página donde están los términos de la convocatoria. Lo más importante, revisen con cuidado los términos de la convocatoria, revisen la documentación, hagan el checklist de la documentación, porque lo más importante, ustedes saben que las convocatorias, y más para la primera fase en el tema de documentación habilitante, es que esté todo. Y como ustedes saben, como va a ser el problema de llegada, si ustedes dejan de no entregar documentos, es como si van a tener que volver a empezar en la fila por los puestos. Una vez se haga eso, llegan las cosas, se radican, ustedes van a quedar con una hora y fecha que es la que les va a dar como el turno de la lista de espera. Nosotros, a través del Convenio de Colombia Productiva, contratamos una evaluadora especialista en temas tanto de tecnología, valoración de empresas, que son los que van a entrar a hacer el ejercicio. Este ejercicio no lo va a hacer ni funcionarios del Ministerio, ni funcionarios de Colombia Productiva, sino para hacerlo de manera transparente, contratamos una evaluadora que nos va a garantizar la idoneidad y la pertinencia de los proyectos. Ellos son los que van a evaluar, van a hacer una evaluación en 3 fases, que es primero mirar que ustedes sean habilitados para poder participar, la segunda parte, digamos que toda la parte de la elegibilidad, y finalmente pues ya todas las partes de contratación y firmas de documentos. Que es muy importante con lo que les dice Eduardo, por favor lean los términos de referencia, lean cuáles son los documentos,
lean cuáles son los criterios. Pero además, si se dan cuenta, hemos diseñado unos términos para que sea muy fácil que ustedes se presenten. ¿A qué me refiero? Les estamos diciendo qué fases tienen los proyectos, cuáles son los entregables para cada una de las fases y cuáles son los tiempos máximos para entregar cada una de las fases. ¿Eso qué significa? Que queremos que ustedes se concentren en justificar el para qué el proyecto, qué es lo que quiere la empresa TI, qué es lo que quiere la empresa cliente, cuál va a ser el impacto, que justifiquen la idoneidad de todas las partes que hagan, que participen en la alianza de empresas TI y del cliente. Por supuesto, una estructura financiera acorde con la propuesta que están presentando. Ahí es muy importante que revisen los rubros financiables, los cofinanciables, los de contrapartida y los que no son cofinanciables. Y importantísimo que la empresa TI sustente experiencia, ya sea en la tecnología o en el sector de la empresa cliente, y que la empresa cliente sustente porque este proyecto realmente le agrega valor. Aquí a nosotros no nos interesa poner recursos, a nosotros nos interesa que todas las partes que participen en la alianza tengan resultados de impacto. Y yo quisiera resaltar un poquito la importancia de los cronogramas de la ejecución. Tengan en cuenta que para la ejecución vamos a tener la vigencia de 2020, pero solo hasta el mes 10, pues hasta octubre. Eso quiere decir que más o menos proyecten la ejecución 7 meses, teniendo en cuenta todos los procesos adicionales que incurre tener que presentar a la interventoría, la evaluación, todos esos ejercicios, para que no vamos a poder tener dificultades al cierre de los proyectos, del último desembolso. Yo sé, sabemos por experiencia, que los proyectos de tecnología suelen tener dificultades en su ejecución. Entonces, por favor, sean muy rigurosos en la planeación de sus cronogramas, porque al ser recursos públicos, tanto a nosotros y a la interventoría que nos acompaña en el proceso, ellos tienen que ser muy rigurosos en la manera como se va a evaluar, cómo se va a revisar los insumos y en el cumplimiento de este cronograma. Eso es de las cosas más importantes que tiene la convocatoria. Recuerden que los términos de referencia están publicados en las páginas web de Colombia Productiva y del Ministerio TIC. Recuerden buscar, esta es la convocatoria Sofistica para empresas. Aquí estamos viendo en la pantalla la estructura del proyecto, están cada una de las fases y están los plazos máximos para terminar las fases y cumplir con los entregables. Y por eso les decimos, luego ustedes van a encontrar fase por fase qué es lo que tienen que desarrollar y cuáles son los entregables que deben tener para cada una de las fases. Si uno de los proyectos avanza más rápido en alguna fase, maravilloso, estamos poniendo fechas límites de entrega de resultados por cada una de las fases, no significa que no puedan correr más rápido en algunas para que les dé un tiempo más amplio en otras fases donde ustedes consideren que pueden tener más riesgo en la implementación. Para nosotros es muy importante que ustedes en esta etapa también evalúen esos riesgos y vayan identificando, porque los recursos de cofinanciación están, pero entonces no nos digan, para que después no vayan a decir que les hacía falta un desarrollador o les hacía falta un diseñador, porque eso es lo que tienen que contemplar ahora. Por eso les pedimos que se concentren en estructurar ya ese tipo de propuesta, pero las fases ya están y estas fases las hemos diseñado teniendo en cuenta experiencias y buenas prácticas que se ha desarrollado en programas tanto desde el Ministerio TIC como desde Colombia Productiva. En los puntajes, tengan en cuenta los puntajes, tengan en cuenta las condiciones habilitantes. ¿Qué puede descalificar una propuesta? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Primero, proyectos que no contemplen el desarrollo o sofisticación de soluciones basadas en tecnologías avanzadas. En español, ¿eso qué significa? Pueden hacer un desarrollo desde cero siempre y cuando esté basada en tecnologías avanzadas como las que mencionábamos, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, Big Data, Data Analytics, realidad virtual, realidad aumentada y blockchain.
Y también pueden utilizar una solución tecnológica de base, que es lo que llamamos sofisticación, y pueden agregarle valor con un módulo, una solución basada en estas tecnologías avanzadas. Por supuesto, entendemos que ya hay una industria de software fuerte en Colombia y lo que queremos es seguir fortaleciendo esa oferta, que cada vez la vayan especializando más. Si no contempla desarrollo o sofisticación y solamente es implementación, de entrada ya estarían inhabilitados. ¿Qué más los inhabilitaría? Los inhabilitaría que alguna de las partes de la alianza estratégica entre la o las empresas TI con la o las empresas clientes, si alguna de las partes no justifica el por qué participa en el proyecto, si no justifica la idoneidad, si no justifica que realmente lo necesita, hablando de las clientes, o que no justifique que tenga la experiencia sectorial en la tecnología que se va a desarrollar. Esos son componentes importantes a tener en cuenta en la formulación del proyecto. Sin embargo, los demás criterios habilitantes y demás es importante que los lean a lo largo de la convocatoria. Con esto ya hemos contado las generalidades. Ahora queremos dar el espacio para que ustedes pregunten. Vamos, para los que están vía streaming, que sepan, vamos a hacer primero una ronda de preguntas presenciales y luego vamos con las preguntas que están a través de stream. Buenas tardes. Tengo una serie de preguntas que tienen que ver con la forma en que se constituye, digamos, la presentación de la oferta. La primera tiene que ver con esto. No es claro para la lectura de los términos quién es el proponente, puesto que hay una empresa demandante y una empresa TI. Dice que puede ser las dos o puede ser una. Entonces, esta es mi primera pregunta. Te voy respondiendo. Primera pregunta, dice que puede ser una o la otra. Entonces, ustedes deciden, puede ser la empresa TI o puede ser la cliente. Listo. Lo importante es que la empresa proponente es la que tiene que asegurar los indicadores financieros, que es un capital de trabajo de al menos el 40% de la contrapartida en efectivo. Listo. Segunda pregunta, ¿la obligación de la presentación de estados financieros solo corresponde al proponente? Los dos. Listo, esa parte no está clara en los términos. Pues sería conveniente dejarlo claro. Está claro en el formulario. No. En todo caso, si te das cuenta, cuando estamos hablando de qué deben tener todas las partes, decimos que tanto la empresa TI como la empresa cliente deben tener todos los estados financieros. Listo, si el cumplimiento de los estados financieros es un requisito, luego el requisito que tiene que ver con el cumplimiento del indicador de capital de trabajo para la contrapartida corresponde a los dos o solo al proponente. Al proponente. Respecto al tema de la contrapartida, que se divide 50% en especie y 50% en efectivo, habla que la presentación de la contrapartida será demostrable con facturas o contratos, etc. Pero en ese sentido, la contrapartida en especie será demostrable con carta de certificación del representante legal, o debe haber, puesto que si es en efectivo, tiene que haber un soporte contable, eso es entendible, pero en especie, ¿cómo se presenta para la convocatoria de la contrapartida en especie? Eso se tiene que validar respecto a qué tipo de contrapartida en especie postulas, cuáles son los resultados de esa contrapartida en especie. Me explico, si es un gerente de proyectos se tiene que sustentar y validar ante la interventoría quién fue el gerente de proyectos, o si fue alguien del equipo de trabajo, o si fue un software de base, que se justifique que se utilizó ese software de base en el desarrollo del proyecto. Eso se tendrá que ir validando con la interventoría y evidenciando el aporte, no solamente a través de la certificación firmada por el revisor fiscal. En ese sentido, por ejemplo, para ampliar un poco más, ilustrar mejor la contrapartida en especie, si en el proyecto debemos aportar, por decir algo, el valor de 40 millones, 20 millones en efectivo será el valor que paga la empresa proponente a la empresa TI. Ustedes lo definen. Listo. Y en efectivo significa, de acuerdo a lo que me estás diciendo, que adicional a la certificación del aporte en especie por parte del representante legal, habrá que demostrar cuál es ese aporte
en ese sentido. Acuérdense que se dice en los términos de referencia que tienen que crear una cuenta bancaria exclusiva para el proyecto. Pero en ese sentido, bueno, si es una cuenta bancaria y el aporte en efectivo será, digamos, dirigida a esa cuenta, ¿cierto? Eso es claro, pero en especie entonces está, o sea, esa parte no Es que en especie no entra efectivo a ninguna cuenta, lo que te digo es en especie se tiene, primero la especie se tiene que justificar, no nos van a poder cobrar un diseñador de 50 millones mensuales, o sea, tiene que ser coherente el aporte que estén poniendo y tiene que ser un valor de mercado, pero además si están poniendo un diseñador como contrapartida, cuáles son los entregables que tuvo ese diseñador en el desarrollo del proyecto, pero eso es parte de lo que entrará a validar la interventoría en el desarrollo del proyecto. Listo, eso es en cuanto a lo financiero. Pregunta de foro. O sea, una empresa TI, ¿cuántos proyectos puede llegar a hacer empresa TI para los demandantes? O sea, ¿es posible que una empresa TI se presente a varios? Es posible que se presente a varios proyectos, pero solo queda seleccionado con uno. Listo. En cuanto al formulario de presentación de la propuesta, el formulario establece unas preguntas específicas y muy puntuales. Si uno tiene anexos para responder a los campos, ¿cómo se anexa, para la redundancia, cómo se anexan los anexos que justifican los diferentes campos? Los anexas a la propuesta técnica. En el formato hago referencia al anexo y al anexo como un anexo al formato. Así es. Listo. ¿Muchas preguntas? Creo que aquí estamos respondiendo muchas preguntas de varios. Dale, dale. Listo. En el momento en el que se asigna el contrato, Eduardo hacía referencia de, por favor, tener presente que va a haber un proceso de liquidación, va a haber un proceso de evaluación, va a haber un proceso de interventoría. La convocatoria establece 8 meses de ejecución, pero no establece el periodo, digamos, que Eduardo menciona. Ese periodo hace referencia a un mes, 2 meses, está especificado cuál va a ser el periodo de cierre para el plan de trabajo. Mira, se tiene previsto que inicien por tarde a finales de febrero, comienzos de marzo. Eso quiere decir que estaríamos cerrando el proyecto en octubre. Eso significa que están cerrando el proyecto el 20 de octubre. Pero el periodo de cierre con la interventoría debe incluirse en los 8 meses. No, el 20 de octubre es una fecha para entregar los últimos entregables correspondientes a la última fase, pero ya validados por la interventoría. Okay. ¿Me explico? Luego de esa etapa, luego del 20 de octubre, inicia la etapa de liquidación, que en todo caso debe quedar antes del 15 de diciembre de 2020, porque tengan en cuenta que según lo que está allí previsto, el último pago, el último desembolso, que es del 20%, se realiza previa liquidación del contrato de cofinanciación. Perfecto. En cuanto al tema de los rubros y conceptos a financiar, ¿existe un tope de asignación para los rubros a cofinanciar? ¿Existe una tabla o una referencia de precio de mercado? Es decir, puedo decir que el gerente del proyecto que quiero cofinanciar a través de la convocatoria no tiene límite ni tope. No tiene límite siempre y cuando sea, por eso uno de los criterios que vamos a evaluar es la coherencia entre la propuesta técnica y la estructura financiera. Listo. Bueno, creo que he hecho muchas preguntas. Listo, sí. Pero bueno, no, está bien porque yo creo que muchas preguntas o las tenían otros o no las tenían y les ayudan. Sí, buenas tardes, aquí. Una pregunta en el numeral 4.3 de los términos hace referencia a las empresas del sector productivo de Colombia Productivo, ¿cierto? Tengo entendido que no es que sean requisitos, sino que esas adquieren 3 puntos que aparecen ahí en los términos, ¿cierto? Así es. Así Ok, es. ¿hay un listado de SIUs? No, hay unas actividades económicas que están allí definidas. Porque dice que el SIU debe revisarlo, pero no hay un listado de SIUs en la página de ustedes o algo. Sí hay un listado de SIUs, vamos a validar, entonces incluimos ese listado, o sea, un listado de SIUs como referencia para ustedes. Porque es más certero, ¿no? Que respondan a las actividades económicas, por supuesto. Segundo, en el anexo 8 de tratamiento de datos personales firma quién, solo el proponente o los dos, porque ahí sí no es claro, digamos, dentro de la lectura quién lo debe firmar. Ese es el anexo de proponente de tratamiento de datos personales, los dos. ¿Los dos? Ok.
Cuando se habla de tecnologías complementarias, pueden ser complementadas con otro tipo de tecnologías que no son de avanzada. Por ejemplo, utilizar una plataforma normal que no es de avanzada, sobre ella montar las tecnologías. Pero esa plataforma tiene costos, entonces estaría dentro de la tabla de costos Eso del está proyecto. pero tengan en cuenta que ahí está dentro de los rubros de cofinanciación y los de contrapartida que se cubre y cómo se cubre, pero por supuesto ahí es cuando hablamos de sofisticación. Ok. ¿Hay alguna forma que se pueda ver dentro de la página cuánto se ha ido asignando? Aunque el tiempo es muy corto, pues claro, El no tiempo se es hace, muy corto. pero no se sabe cuánto se han ido asignando. Para El saber tiempo si es muy en un momento corto dado ya y se han es muy asignado todos los recursos. difícil operativizar ese conteo automático. Ok. Gracias. Vaya atrás y luego viene aquí. Buenas tardes a todos. Nosotros ya estamos trabajando con una empresa de agroalimentos. Estamos trabajando y estamos avanzando en una plataforma. Nosotros entraríamos dentro del tema de sofisticación. Sin embargo, la empresa ya nos ha pagado pues, cierto dinero por ese proyecto. ¿Eso lo podríamos meter dentro de contrapartida? Dentro, no porque, a ver, ¿qué es lo importante? Que los rubros que se especifiquen dentro del proyecto es lo que se ejecuta dentro del proyecto. Ok. La otra consulta. Ya, nosotros hemos avanzado en ese desarrollo, pero nosotros no tenemos los 2 años que dicen que tendríamos que tener. Podemos asociarnos, aliarnos, hacer esos convenios que dicen con una empresa que sí tenga los 2 años y presentarnos nosotros, uno con menos años y el otro con más años, para poder, digamos, presentarnos dentro del proceso. Diego, ayúdame con la respuesta. Habíamos dicho que si una de las 2 empresas de la alianza o del consorcio tiene menos de 2 años, lo que habíamos dicho es que es necesario que las empresas que están presentando al menos todas las que son idóneas para... Sí, hola, buenas tardes. La idea es que las empresas que se están presentando, que hacen parte de la alianza, ya sea la empresa TI o la empresa de cualquier sector, cumplan con los requisitos que están presentados en la convocatoria, en los términos de referencia, y en todo caso deben ser idóneas tanto la una como la otra para poderse presentar y cumplir con los objetivos de la convocatoria. eso significa al menos una de las empresas debe, si es proponente de las TI, debe cumplir con el capital de trabajo, con la capacidad financiera, con los años de experiencia, pero en todo caso, como lo dije al comienzo, todas las partes que hagan parte de la alianza, llámese a través de unión temporal o empresa cliente y empresas TI, tienen que demostrar la idoneidad. ¿Por qué? Porque finalmente cuando uno hace una alianza, una unión temporal o un consorcio, es porque todas aportan algo al proyecto. Entonces, pues si yo hago una unión temporal con una empresa TI que no tiene nada que ver ni con el sector ni con la tecnología que voy a desarrollar, pues no puede ser solamente por indicadores financieros o por tiempo de constitución. Eso sí es importante. Idoneidad, hablamos que tenga experiencia tanto en el sector como en la tecnología o que tenga relación con el cliente. Sí, exactamente. Digamos, nosotros lo que queremos tener claridad es, nosotros no tenemos los 2 años. Queremos hacer una alianza o un consorcio con otra que sí lo tiene para podernos presentar. Ahí estaremos afectando el proceso. No, siempre y cuando la que sí cumpla también sea colombiana. También. O legalmente constituida en Colombia. También, y la proponente también es colombiana con base. Ya podemos. Buenas tardes. Respecto a la suscripción de pagaré, se habla de que ya cuando es contrato, cuando ya se ha sido seleccionado, es el contratista. En este caso la carta la firma las 2 empresas. ¿Quién firmaría el pagaré en blanco? ¿Los 2 representantes? En este caso el pagaré en blanco, Diego, ¿quién lo firmaría? El proponente.
el proponente porque es el operador, administrador y gerente del proyecto. En este caso el proponente sería alguna de las dos. El que ustedes definan. Sí, pero alguna de las dos. Ok, perfecto. Como dijiste antes, no hay límite para presentarse como empresa, puede presentarse a todas las convocatorias, pero podrá ser seleccionado solo en uno. Respecto a las hojas debido al personal propuesto, podría utilizarse algunas hojas que a veces son un poco difíciles conseguir en el mercado para las diferentes convocatorias. Lo que pasa es que si tú me dices en ambos proyectos que vas a utilizar el gerente de proyectos con dedicación completa, pues obviamente ya me estás diciendo algo que no es cierto. No, sí, en el caso del gerente no, sino de otro perfil. Dependiendo de la dedicación que tenga, y es donde entra a evaluarse cuál es la dedicación que tiene el equipo técnico. Perfecto. Las ofertas son presentadas en medio físico, si para el momento del cierre o antes, cuando se vaya a presentar la persona que va a firmar no se encuentra, se pueden presentar con firma digital. Firma digital, no, tiene que ser, los que dicen que son los que son firmados son en original, que es importante tener en cuenta que dentro de los tiempos decimos que cerramos el 30 de diciembre la convocatoria y quienes envían vía courier, pues, las propuestas pueden llegar el 2 de enero, eso sí, siempre y cuando nos justifiquen que salió, que fue enviado antes del cierre de la convocatoria, ¿vale? Obviamente, pues parecen muchos días, no son muchos días porque el siguiente es 31, luego es 1 y ahí sí es más. Entonces, por favor, tengan en cuenta esos riesgos porque sabemos que a fin de año es complejo el tema de envíos. Los que están fuera de Bogotá, por favor, tengan en cuenta esos tiempos de envío para que no se vayan a quedar por fuera. Sí es importante en todo caso que nos justifiquen que lo hayan enviado antes del cierre de la convocatoria. Mi pregunta es sencilla, ¿sí? Nosotros hacemos desarrollo y automatización, que no necesariamente implica un desarrollo de software, pero es automatización con tecnología de punta. Es decir, hacemos apps, aplicativos propietarios locales. ¿Se califican? Claro, eso sí, Eso es Internet de las cosas. Sí, prácticamente. Siempre y cuando lo lleves al mundo del Internet de las cosas. Solamente. ¿Me explico? Tengo que tener mínimo los sensores de Internet de las cosas. Sí, Sensores remotos. es importante que, por supuesto, parte de lo que nosotros sabemos es que el mundo ya no se queda ni solamente en software, ni solamente en automatización. Entonces, lo que estamos buscando incentivar y un requerimiento de los proyectos es que de ese tipo se lleven al mundo del Internet de las cosas. Ok, gracias. Aquí. Hola, buenas tardes. Entonces, pues empiezo. Lo primero es como la propiedad intelectual. ¿Podría la empresa TI tener el 100% de la propiedad intelectual del software? Perfecto. Lo único que necesitamos es que al menos el 60% de la propiedad intelectual sea de la empresa. Listo. Mi segunda pregunta es con respecto al 10% del personal que se tiene que incrementar respecto a lo que se tenía en un inicio antes de arrancar el proyecto. Entonces, entiendo que ese podría ser el personal que yo traiga para desarrollar mi proyecto. ¿Lo puedo contratar por prestación de servicios o lo tengo que contratar directamente por la empresa? No, ustedes definen el modelo de contratación. Ok, listo. Lo importante es que ese porcentaje se mantenga durante todo Sí. el periodo de ejecución. Perfecto. Y además es importante que por favor tengan en cuenta cómo está registrado en la contrapartida, y es que si son personas que ya están de planta deberían ser especies. Sí, señora. Hablando de la contrapartida y hablando de especie y efectivo, entonces hay una parte en donde dice que se puede cofinanciar o se puede colocar recursos en especie de contrapartida en temas de hosting y páginas web. Nosotros desarrollamos software, entonces nosotros entendemos que esa especie pueden ser nuestros ambientes de desarrollo, nuestros ambientes de prueba, porque al fin y al cabo los vamos a utilizar para desarrollar la solución que tenemos planteada. ¿Es Así correcto es. lo que estamos entendiendo? Es correcto lo que estás entendiendo. En todo caso, todo lo que ustedes coloquen como contrapartida en especie, así como se lo decía Juan Manuel, es importante que luego en la ejecución se justifique que sí se puso, para qué se puso y que la interventoría lo pueda validar. Entonces, a veces
algunos proyectos ha pasado en algunos momentos que colocan contrapartida en especie que luego no la ejecutan y eso empieza a entrar en conflicto con la propuesta presentada. Siguiendo con el tema de la contrapartida, entonces nosotros hemos tenido como diferentes experiencias en donde nos dicen que el 100% de la contrapartida debe ser consignado en efectivo, debe ser consignado en la cuenta desde el inicio, o unas me piden que el 50% de ese efectivo sea al inicio y luego a la mitad. Esta contrapartida en efectivo, ¿en qué momento se tiene que poner en la cuenta? En los mismos porcentajes que nosotros ponemos la cofinanciación. Ok, listo. Y lo último es un requisito del tema financiero que ustedes piden que nosotros debemos adjuntar como los estados o los balances y resultados a corte del último trimestre del ejercicio contable. Pero es que el interior de Soft Management no, y la ley tampoco nos obliga a tener esos cortes trimestrales. Entonces nosotros no tenemos esta información, nosotros hacemos pues corte anual a 31 de diciembre. En ese caso puntual, ¿qué deberíamos hacer? A 2018. Perfecto. Digamos que hay empresas que sí desarrollan los balances trimestrales y que en ocasiones les sirve más que se haga la evaluación respecto al último año, el último trimestre y no respecto al año anterior. Okay. Entonces por eso hemos permitido, hemos flexibilizado esa condición pues para que haya empresas que no se queden por fuera de los presentan todos, pero quien debe cumplir el capital de trabajo es el proponente. Listo, muchísimas gracias. Vamos a ir con las preguntas de streaming y si hay más preguntas en la última. La última. Y vamos a dar un espacio a las preguntas que tenemos en el streaming y volvemos acá. Mira, quiero hacer una aclaración. En los términos de referencia habla que el incremento de la empresa en el personal de TI es al finalizar el proyecto. No, es durante la ejecución del proyecto, pero se evalúa al finalizar el proyecto. Por supuesto que hayas demostrado que en el desarrollo del proyecto hayas asegurado el incremento de al menos el 10% del personal. Igual eso también se valida respecto a la propuesta. Por eso es parte de los criterios habilitantes, porque ten en cuenta que eso está como criterio habilitante. Si tú me dices, ¿cómo se llama? Si tú me dices que el vecino tiene 20 empleados, pues con el proyecto me tienes que justificar al menos 2. Gracias. Dale, ya que estás al lado. Vale, buenas. Tengo varias preguntas. La primera es, dentro del rubro servicios, materiales e insumos necesarios para el desarrollo de la solución tecnológica, ¿qué se considera software especializado? Bueno, ya. En ocasiones pueden requerir software para hacer diseños de componentes electrónicos, o necesitan software especializado para poder hacer la programación, o necesitan software para hacer las simulaciones, o todo este software especializado que se requiera en el desarrollo e implementación de la solución basada en tecnologías avanzadas. Vale. Dentro de ese mismo rubro, ¿se pueden incluir servicios por suscripción de nube pública, como por ejemplo AWS o Azure, durante la ejecución del proyecto? Durante la ejecución. ¿Sí? En la fase... siempre y cuando justifiques que hace parte del proyecto y que se requiere para el proyecto. Vale. En la fase 4, se menciona que se debe asegurar capacitaciones de al menos 7 horas en temas de modelo y estrategia de negocio y de 10 horas en temas de gobierno de TI o gobernanza de TI. Pero en la fase 5 también lo menciona. ¿Eso qué significa? Que en total deben ser al menos 14 horas en total y 20 horas en el otro. Sí, tengan en cuenta que aquí, ¿qué es lo que estamos buscando? Nuevamente, no es desarrollar tecnología por desarrollar, sino que a la empresa cliente se le aseguren unas horas de asesoría o de capacitación para que en serio sepa cómo optimizar sus procesos de cara a sacar el mayor provecho a la solución tecnológica. Y a nivel de modelo de negocios nos hemos encontrado muchas veces en estos proyectos que la empresa TI desarrolla su modelo de negocio por su cuenta, pero luego cuando lo van a validar se dan cuenta que hay un montón de condiciones que no habían tenido en cuenta, y lo que estamos buscando es que al finalizar este proyecto
pueda existir el mayor impacto ya sin necesidad de que nosotros sigamos interviniendo. Perfecto. En la documentación física requerida que toca entregar, solicitan estados financieros de los 2 últimos años y que el capital de trabajo neto pues, cumpla con la condición del 40%. Con respecto a eso, se pueden presentar los estados financieros, uno a corte a noviembre del 2019 y el otro estado financiero a diciembre del 2018. Sí. Para la evaluación del capital de trabajo, para la condición del 40%, tienen en cuenta ese último estado financiero. O sea, en este ejemplo, el de a corte de noviembre del 2019. Así es. Perfecto. El rubro de propiedad intelectual incluye gastos por concepto de derechos de autor. De registro de la creación, sí. De derechos de autor, no ni patentes ni nada de eso, derechos de autor. Digamos que aquí hay que tener en cuenta que los tiempos de registro de patente y los procesos de registro de patente son muy diferentes a los de derecho de autor. Correcto. Siempre, y para poder tener una patente ya necesitas tener todos unos desarrollos, entonces habrá que validar cuáles de esos registros los logras tener en el marco del desarrollo del proyecto. O sea, qué registros puedas hacer en el marco del desarrollo del proyecto. Ok, perfecto. Los gastos asociados a la prestación del servicio de soporte técnico a suscribir entre las partes por mínimo 6 meses, es en la última fase, ¿se pueden incluir dentro de alguno de los rubros cofinanciables? No. Digamos que esto lo que hacemos es para asegurar que la solución tecnológica no termine en octubre 20, sino porque sabemos que los tiempos son un poco justos para alcanzar a validar que la solución tecnológica esté en marcha. Entonces esto es algo que ustedes tienen que contemplar en todo caso, pero no será ni cofinanciación ni contrapartida, es parte integral de los entregables que ustedes tienen en el proyecto. Perfecto. Dentro del rubro de instalaciones físicas, maquinaria, equipos, etcétera, ¿se pueden incluir equipos portátiles? Equipos de cómputo, disculpa, como portátiles, PC, equipos de escritorio. En caso que sean sí o sí requeridos para el desarrollo del proyecto en el término de la ejecución del proyecto. Ok, vale, perfecto. Tengan en cuenta que estos recursos no son para masificar las soluciones. Me han hecho preguntas como, es que mira que para implementar las soluciones vamos a requerir luego comprar 100 tablets, porque lo vamos a montar en muchas empresas. Ese no es el alcance de este proyecto, el alcance de este proyecto es hasta dejarlo piloteado, por ejemplo, si es para una de las líneas de producción de una planta, dejarlo funcionando en esa línea de producción, ya luego el despliegue estará a cargo de las partes. Ok, listo, vale. Y por último, ¿hay alguna posibilidad de ampliación de la fecha de entrega de las propuestas? Mira, la fecha es el 30 de diciembre. Okay. En caso, solo en caso que al 30 de diciembre no se hayan no se hayan seleccionado todas las propuestas, se evaluará la posibilidad de ampliar la convocatoria. O sea, en todo caso no, siempre será una posibilidad o no. Listo, vale. Muchas gracias. Vamos a las preguntas en streaming, por favor. Varias de ellas ya fueron resueltas con las preguntas aquí con el público, rescato algunas que todavía no se han hecho. Juan Manuel Ronquillo pregunta si para esta convocatoria una empresa TI puede tener varias empresas a las cuales les desarrolle o implante una solución. Sí, en todo caso, tiene que ser una misma necesidad. En los términos decimos puede ser al menos una empresa cliente. Y en todo caso, si son muchas empresas clientes, los invito a que revisen la convocatoria de Sofistica para sectores, porque esa está dada para muchas empresas clientes. Entonces, para que ya ahí evalúen en cuál participar. Isabel Delgado nos pregunta cómo se puede sustentar la experiencia requerida. La experiencia requerida de los proponentes se debe sustentar a través de contratos o certificaciones de los clientes y la experiencia del equipo técnico igual, contratos o certificaciones con quienes trabajar. William Pérez nos pregunta si es posible que se incluyan certificaciones ISO o ITMARC como certificaciones válidas para obtener el bono de puntaje adicional en la convocatoria. Eso está en validación.
y eso se responderá. Si está dentro de las preguntas del tiempo límite, se responderá hoy. Nicolás Moreno nos pregunta si la empresa de TI debe tener un tamaño de empresa específico. No debe tener un tamaño de empresa específico, por favor, en todo caso revisen bien los términos, qué es lo que debe cumplir, al menos 2 años de constitución y demás. Nos preguntan también cómo se puede hacer el presupuesto del costo de propiedad intelectual. No entiendo completamente la pregunta, pero creería entender que están hablando del registro a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Pues el presupuesto está claro, la Dirección Nacional de Derechos de Autor tiene ya una tarifa definida. Jorge Ortiz nos pregunta si una empresa TI puede tener acciones en la empresa aliada. No inhabilita. Si no tenemos más preguntas. ¿Alguna acá. pregunta adicional? En el caso que una empresa TIC sea proveedor del proponente, ¿también podrá la empresa TIC ser proponente para otra propuesta? Lo que les decía, siempre pueden proponer, pero una vez se selecciona la primera, ya quedas inhabilitado para seleccionar, para que quedes en la siguiente. En una soy proponente y tengo que escoger una empresa TIC, ¿ok? En la otra soy la empresa TIC, ¿puedo estar en las dos? No. Gracias. Buenas tardes. ¿Una empresa extranjera de TI? Siempre y cuando se asegure que la empresa TI legalmente constituida en Colombia tenga al menos 2 años de constitución y tenga idoneidad para participar, y asimismo que la capacitación y las asesorías lleguen a la empresa TI colombiana. Tengamos en cuenta que es válido aliarse con una empresa extranjera, sin embargo no es necesario para la presentación de la propuesta. Me explico. En todo caso, en el desarrollo del proyecto y allí en la estructura del proyecto, en cada una de las fases van a encontrar unas notas al final que dice: para poder desarrollar el producto pueden contratar una persona natural o jurídica que les acompañe con la transferencia de la tecnología. Entonces lo que te quiero decir es, puede siempre y cuando el impacto principal llegue a la empresa TI colombiana, y en todo caso no es necesario, porque el mismo proyecto lo que habilita es que puedas contar con el conocimiento, con la experiencia y la tecnología de una empresa internacional, siempre y cuando quede fortalecida la empresa TI colombiana, que ese es el propósito inicial. En el caso de una alianza también de 2 TI o 3 TI, se tienen que presentar los estados financieros de todas las empresas. Sí. Sí. Una misma empresa puede ser parte del equipo ejecutor externo en una propuesta, y en otra propuesta empresa TI. Sí. Gracias. Mencionabas ahorita en la respuesta que sí se podía cofinanciar equipos de cómputo, pero en el numeral 4 no cofinanciable, en el literal 12 dice exactamente que no se puede adquisición de equipos de cómputo. Adquisición no, por eso leasing sí. El arrendamiento durante el periodo. Durante el periodo, siempre y cuando se justifique que es necesario para el proyecto. Ok. Mencionabas el ejemplo también de las tablets para prototipo, que esto es lo que buscaba era prototipo y no 100 tablets. En el caso de realidad virtual, normalmente se monta un aula con 30 gafas de realidad virtual. ¿Eso es prototipo? No, porque tú no necesitas las 30 gafas para prototiparlo y para validar que sí funciona. O sea, ¿cuántas gafas necesitas? Dependerá. De los puntos que tienen en la región, en el país, por ejemplo, la compañía. No, pero eso ya es despliegue. Ok. Eso ya es despliegue. Entonces sería solo una. Claro, es diferente si tú me dices, es que mire, para que funcione necesito que haya un operario aquí y otro operario allá al mismo tiempo, los dos, y el prototipo requiere que los dos lo tengan.
pero tengamos en cuenta que esto es para prototipar, para poner en marcha la solución, para demostrar que sí funciona, para que la empresa TI luego la pueda ir a vender a otros clientes, para que la empresa cliente se demuestre que sí le agrega valor y vea cómo expandirlo, pero los recursos no son para despliegue. Tengo una pregunta, si la misión es aumentar la productividad, ¿cómo con un prototipo se aumenta la productividad? No. Un indicador no se puede mejorar con un prototipo. Por eso, sí. no, cuando hablo de prototipo hablo, digamos, voy a cambiar la expresión a piloto. No es un prototipo, porque finalmente entre las fases, si te das cuenta, hablamos de profundizar el alcance, prototipado y validación, solución beta y plan de mejora, solución tecnológica y mejora de procesos, implementación de la solución, estrategia de sostenibilidad, modelo de negocios y entrega e inicio de soporte. O sea, tiene que quedar ya funcionando. Entonces, me refiero es al piloto de validar que sí va a quedar funcionando, que sí cumple el propósito y el objetivo para el cual fue creado. Y lo más importante es que estos recursos están dados para incrementar la competitividad y justamente para el desarrollo de soluciones. Y para implementar la solución tú la puedes probar con unas gafas. Si te funciona con una gafa, tú dices, listo, yo compro las otras 29 para que 29 personas más se beneficien de la solución. Porque este recurso está dado justamente para que se pueda desarrollar el software, se pueda desarrollar la animación que vas a ver con las gafas, para conectar los sensores para los temas de IoT, pero no para replicarlo eso varias veces. Es diferente que me digas que parte del proyecto tienes 2 clientes y cada cliente necesita ponerlo en marcha, pero eso tiene que estar muy sustentado, ¿vale? Gracias. Angélica, buenas tardes. Una pregunta, ¿es difícil en este momento, digamos, del año, lograr presentar el proyecto en algunas empresas, digamos, para que se metan en el barco, digamos así? Si uno, digamos, se presenta con alguna empresa, más adelante podría agregar una segunda empresa de interés para el proyecto, digamos, que se encargue de parte de la cofinanciación o posiblemente esté interesada en parte de, digamos, de los derechos de autor. Entraríamos a validarlo. A ver, ¿qué es lo que me preocupa? Realmente no haría parte de la propuesta. Sí, no haría, seguramente algunas empresas, digamos en el caso nuestro, las más deseables, pues ya a este momento les queda complejo tomar una decisión sobre este tema. Entonces, pero pues sí serían, lógicamente, para nosotros las más atractivas desde el punto de vista de equipo. Sí, pero revisemos más el caso específico, lo conversamos ahora para ver si quedaría habilitado o no. Digamos que lo que no podemos hacer es luego cambiar el proyecto y luego cambiar la estructura. Tendríamos que ver, aquí me dice el abogado. Sí, la palabra, digo. Es muy claro en la convocatoria que la propuesta se debe presentar con las 2 empresas, y si posteriormente al cierre de la convocatoria se pretende incluir una nueva empresa, pues ya estaría fuera de todos los tiempos y de los requisitos exigidos en la convocatoria. Entonces, por esa razón no se vería viable que se incluyera una empresa adicional como parte de la alianza. Porque no quedarían los términos. Puede que puede que participe de manera paralela, pero ya no quedaría en el marco del proyecto. Ya sería un trabajo de ustedes. Nos hacen una pregunta por interno. Si los gremios pueden ser empresa-cliente. Por favor, revisen bien cuál es la definición de empresa, porque hay en definiciones de empresa igual son quienes tienen actividades comerciales. Entonces, la participación de gremios se está contemplando, es para la convocatoria de Sofistica Sectores. Respecto a la acreditación de la priorización de los sectores de Colombia productiva, como en el CIU hay 4 posiciones, ¿se analizará la principal o las 4? Hasta el cuarto. Si es decir, si una empresa tiene en su primera posición realización audiovisual, pero en otra posición está la de software, se prioriza, ¿sí? Hasta el cuarto.
Listo. ¿Va a haber algún requisito sobre si esa actualización del CIU se hace en el momento en que se presenta la oferta? No, sencillamente que llegue el producto. Otra vez con la alianza. Para ahorita en esta fecha para conseguir el NIF, para la unión temporal, no se va a poder obtener antes del 30 de diciembre. Perdón. El NIF para la alianza, para la unión temporal, seguramente no lo vamos a poder obtener antes del 30. Es válido que se empiece a tramitar y no, debemos tenerlo conformado. Ahí tengo una inquietud, porque para conformar la unión temporal tendría ya que tener un contrato adjudicado. Sí, entonces, en tu caso, para que tú puedas sacarle el NID a la unión, ya tienes que tener el contrato adjudicado y te lo van a pedir en la DIAN. Por tanto, no lo podrías tener así. Si fuese exigencia del pliego, pues excepto si es outsourcing. Claro, pero entonces, si vas a conformar una unión, solamente es el documento de unión y ya. Y cuando te la adjudiquen, ahí sí sacas NID. No hay NID. Vale, muchas gracias entonces a ustedes, a todos por participar, quienes vinieron, quienes están a través de streaming. Esperamos en serio que se puedan presentar esta convocatoria. Estamos pendientes de ustedes, por eso hicimos esta sesión, porque a veces sabemos que los tiempos de respuesta, hoy esperamos publicar respuestas, pero muchas veces se pueden solucionar las cosas más fácil así. En serio que nos tomamos mucho tiempo en hacer unos términos que pudieran hacer que ustedes presentaran propuestas mucho más fáciles. Sí cumpliendo el propósito para el cual fue creado el programa, pero si se dan cuenta no les estamos pidiendo que armen una tesis en unos días, les estamos pidiendo es que nos justifiquen qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer y cuáles son los resultados que esperan y con quién. Muchas gracias a todos, esperamos contar con sus propuestas.